Les invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en el Salmo número 37. Salmo número 37, un salmo de David. Por supuesto, no vamos a poder meditar todo el salmo porque es muy extenso y contiene abundancia de palabra y de bienes espirituales, pero siempre una porción tenemos que llevarnos, y es el deseo de nuestros corazones que así pueda ser. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, que nos dice así la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prestos cortados, y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová, y haz bien. Vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y espera en Él, y Él hará. Hasta aquí estos 5 versículos de la palabra. Seguramente mencionaremos algunos otros. Debemos decir antes que nada que este salmo, como todos los demás salmos, en primer lugar, fue escrito para el pueblo de Israel y pensando principalmente en la herencia que un día tendrán los justos, aquellos que sean considerados las reliquias del Señor y formen parte de aquella nación de Israel que en los días postreros, durante el reino del milenio del Señor Jesucristo, se ocuparán de realizar la tarea que hoy realiza la Iglesia del Señor Jesucristo cuando sus corazones sean transformados y convertidos al Evangelio. No estamos hablando de la nación actual de Israel, que esto lo aclaramos. Israel, a pesar de la situación, podríamos decir hasta por muchos detestable, despreciable, en el sentido de lo mal que están, no obstante, es una nación que le pertenece a Dios. Y Dios es aquel que ha de juzgar a esta nación en el tiempo en que Él lo crea oportuno y de la manera en que lo crea oportuno. Lo que nos está revelado, por cierto, en las Sagradas Escrituras es que es una nación que para llegar al punto de convertirse a Dios tendrán que ser verdaderamente examinados por fuego, van a sufrir muchísimo y muchos de ellos en aquel día se quebrantarán delante de la presencia del Dios del cielo, en este caso del Señor Jesucristo, cuando descienda sobre el monte de Sión, el monte de Dios, la ciudad de Dios, la ciudad del gran rey de Israel, que fue David. Este salmo tiene que ver con ese tiempo, con el tiempo en que los justos heredarán la tierra. Nosotros somos justos, justificados por Jesucristo, pero nuestra herencia está más allá. Si bien reinaremos con Cristo y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él por 1000 años, no obstante, lo grandioso para la iglesia de Jesucristo que somos nosotros va mucho más allá todavía de ese periodo de tiempo que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y que aunque para el hombre pueden parecer mucho, 1000 años para Dios no es nada. Para nosotros, los hijos de Dios, nos está reservada una eternidad
de gloria, sin principio de días ni fin de días, eternamente juntos con el Señor. Pero mientras tanto, mientras que andamos en este mundo, la palabra de Dios viene en nuestro auxilio y las cosas que fueron escritas también para nosotros, para que en ellas tengamos la edificación, la consolación, la exhortación, la corrección para nuestras vidas, todo aquello que como creyente cada uno de nosotros necesita para el andar cotidiano, esperando la esperanza bienaventurada de los hijos de Dios, el día glorioso en que el Señor Jesús ha de venir a buscar a su iglesia amada, a nosotros, a los redimidos, a los comprados por precio, sin precio, que es la sangre del Cordero de Dios. Mientras tanto, procurar andar y agradar y crecer como al Señor le agrada. Las cosas de Israel las dejamos para que Dios lo maneje. Hay cosas que le pertenecen a Él y Él es el que se ocupa. Y esto lo estamos aprendiendo en la reunión de oración. Israel es propiedad exclusiva de Dios, lo cual no justifica la forma en que están actuando actualmente como nación. Pero no obstante eso, ninguna de las promesas dadas por Dios a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son antes de la ley mosaica, son echadas u olvidadas. Todo lo contrario, permanecen fieles delante de Dios. Y un día esas promesas se han de cumplir. Pero ese es el tiempo de Dios con su pueblo, lo cual ya no va a formar parte de la iglesia en aquel tiempo. Sí, ahora hay muchos judíos que se convierten al Evangelio y como conversábamos con una hermana en Cristo, hay judíos que se convierten al Evangelio y forman parte de la iglesia. Hay iraquíes que se convierten al Evangelio y forman parte de la iglesia. Hay palestinos que se convierten al Evangelio y son parte de la iglesia. Y así podríamos mencionar una por una las naciones del mundo entero por donde la palabra de Dios corrió, se extendió, fue predicada, anunciada y hubo quienes humildemente frente a la predicación del Evangelio rindieron sus corazones y se entregaron a Cristo. La nacionalidad queda de un costado. Hallo, por cierto, decía el apóstol Pedro, que Dios no hace acepción de personas, sino de todo pueblo que le honra, le alaba y le sirve, se agrada. Y cuando decimos pueblo, ¿hablamos en forma global o hablamos en forma individual? Porque lo importante para con Dios ya no es nada de lo que el hombre pueda llegar a ser. Es lo que Cristo hizo en favor de una humanidad perdida. Y estos consejos que a nosotros nos quedan, bueno, son para los judíos, pero también para nosotros, porque todas las palabras de la palabra de Dios fueron escritas también para nosotros, para que sean para nosotros y para que también, porque es buena. Dice el apóstol Pablo, en verdad hallo que la ley es justa, santa y buena. Y esta palabra son mandamientos. Esta palabra son mandatos, son exhortaciones, son palabra de Dios. Y por lo tal son justas, santas y buenas. Y ciertamente el oírlas y el buscar de agradar a Dios, procurando que esta palabra haga su obra en nuestra vida, será agradable y en eso se agrada el Señor. Cuando ve eso en nuestras vidas. No en que procuremos cumplir la ley. La ley ya la cumplió Cristo. Queda descartado que ningún otro hombre sobre la faz de la tierra la ha podido cumplir, ni nosotros la podremos cumplir. Solamente Cristo. Nosotros somos justificados
por su magnífica, bendita y santa y perfecta obra, cumpliendo todo lo que al Padre le agrada. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y de nadie más pudo decir semejante cosa. Si bien hay casos en la palabra de Dios que reconoce virtudes en algunos hombres y que quedaron registradas para que veamos que la justicia de Dios, bueno, los que se portaron mal quedaron denunciados, los que se portaron bien e hicieron lo recto delante de Dios, también quedaron registrados en la palabra de Dios. Y para nosotros, en este tiempo tan exitista, en este tiempo de tanto nervio, de tanta premura, de tanto alboroto, de tantas cosas que permanentemente acontecen y que a veces son como las fieras ondas de la mar, que una tras otra llegan y golpean en nuestra vida, noticias de acá, noticias de allá, comentarios de esto, comentarios de otro, lo que le sucede a uno, lo que sucede a otro, cae uno allá, cae el otro acá, noticias que nos impactan, un familiar, un lejano, un cercano, mirá lo que pasó. De repente vemos algunos que prosperan con tanta facilidad y otros que por el contrario les va mal. En fin, todas estas cosas. Y miren cómo comienza este precioso himno, iba a decir, ¿no? Este cántico, porque en realidad eran cánticos, eran para ser cantados por el pueblo. Dice, la primera expresión que nos habla al corazón es esta, a nosotros, a su pueblo, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Dice esto, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. Qué cosa, ¿no? En una oportunidad leía las características de cada persona. Hay personas a las cuales decirle, mira, no, tener un poco de paciencia es como tirarle nafta al fuego. En lugar de tener más calma, se prenden más fuego. Y paciencia, más de la que tuve, imposible. Esto, y bueno, es una andanada de demostraciones de impaciencia que normalmente surgen de nuestro corazón. Que hablar de la paciencia de José, que mencionábamos en la escuela dominical, esperando pacientemente el día en que los sueños que tuvo se cumplieran. No sabía cuándo ni cómo sería, pero tuvo paciencia. Ciertamente nuestro hermano Marco, el pastor Marco, el otro día dice, bueno, tuvo un pecado, una falta, se adelantó en compartir con otros su necesidad, pero tal vez no estaban cumplidos los tiempos de Dios en Faraón, en que tuviera el sueño que tenía que tener y la necesidad que tuviera que tener. ¿Para qué? Para aquel que se había olvidado de él, se recordara que hace 2 años él había sido librado de la muerte por la declaración del sueño de un joven que estaba en la cárcel. ¡Cuánta paciencia! ¡Cuánta paciencia la de Moisés! Hoy se hablaba. 40 años bajo la corte real. 40 años en el desierto. Pastoreando las ovejas de su suegro, Jetro. 80 años. Y a los 80 años recién Dios lo llama. En una oportunidad leía yo que generalmente Dios llama a hombres maduros, ya hechos, ya formados. Cuando hoy en la asamblea no voy a declarar nada de lo que hablamos en la asamblea, aunque tal vez un poco sí. Pero en una oportunidad me compartía un pastor muy conocido por ustedes, muy respetado, vive, gracias a Dios todavía vive, y me compartía, decía, es bueno que en la asamblea de Dios se incorpore gente tan joven como miembros de iglesia, a los cuales todavía hay que enseñarle tantas cosas. Y yo le contesté, en mi momento, le dije, bueno, la verdad es que son jóvenes, pero lo bueno sería que los jóvenes
Se sienten y escuchen de los mayores y aprendan. Más que emitir opiniones que muchas veces por falta de experiencia o por falta de conocimiento no son del todo acertadas. 80 años. Qué paciencia, no te impacientes. 80 años, ¿eh? Yo no sé si voy a llegar a 80. El Señor sabrá. 80 años esperando. Noé, cuánta paciencia. 600 años. 500, ¿no? No me acuerdo bien los años. 500 cuando comenzó. Y 600 cuando abordó. 600 años de esperar. En un mundo malvado. La malicia de los cuales cada vez era peor. Y así podríamos ir hablando de la paciencia, que no es otra cosa que una manifestación de fe en la vida de los hijos de Dios. No te impacientes, no te impacientes. Comparemos nuestra experiencia. Cuando en nosotros hay experiencias totalmente contradictorias a esta. Y cuánto mal nos hace. Y nada más y nada menos que a causa de quiénes, de los malignos. No te impacientes. Este es un mundo que está puesto en maldad. Si miramos a unos, siempre y cuando no tenga Cristo, por supuesto, en el corazón, y la realidad es que ninguno es digno de confianza. El único en Cristo son los creyentes. Pero aún así todo, qué tremendo es cuando la causa de los malignos trae impaciencia a nuestras vidas, nos conmueve de la paz y la bendición con la cual nosotros tendríamos que vivir. ¿Es claro? El Señor nos ha dado y nos ha propuesto a nosotros un camino, una senda, un andar que está marcado por los pasos de Jesucristo. Por supuesto, es una senda difícil, ardua, angosta, privada de cosas, llena de renunciamientos y sufrida. Pero es la senda de Cristo. Y por último, añadiendo, y con eso no quiere decir que con eso se colme todo, esa senda nos conduce a bendición. Porque ninguno que confiese su nombre y cree en él será avergonzado. No hay quien pueda decir: yo fui avergonzado porque un día creí en Cristo como mi Salvador y me fue mal. Fui avergonzado. Revea su experiencia, porque no se puede contradecir la palabra con la palabra. No puede haber dos pensamientos que se contrapongan. La palabra es perfecta y armoniosa y complementaria la una con la otra. Nadie puede decir: yo fui avergonzado por ser de Cristo. Podrá decir: yo fui torturado por ser de Cristo. Yo fui maltratado por ser de Cristo. Yo fui despreciado por ser de Cristo. Yo fui rechazado por ser de Cristo. A mí me negaron tal cosa por ser de Cristo. A mí me negaron de repente un puesto en un lugar de trabajo porque era cristiano. Y no querían tendencias religiosas en ese lugar. A mí me retaron, pero mal, me reprendieron en un trabajo porque recibía, en el lugar donde yo me desempeñaba, cuando tenía 25 años, revistas que hablaban de la palabra de Dios, de la vida del Señor Jesucristo, que venían en el diario Clarín, estoy hablando, yo tenía 25 años.
Capaz que algunos de ustedes ni habían nacido todavía. Pero venía la vida del Señor Jesús y la quería tener para ver qué decía. Y cuando la recibió, no la recibió nada más y nada menos que el dueño de la fábrica. Que después me enteré que pertenecía a una logia oscura y tenebrosa, y recibir algo así de Cristo le resultaba tener como brasas encendidas en la mano, pero no porque se sentía inmundo, porque le quemaba. Y me prohibió totalmente recibirlas. Por supuesto, le dije al director, mira, no me la entregue por la entrada principal, entrégamela por la puerta de servicio donde está mi compañero que te la va a recibir. Pero la seguí recibiendo. No me detuvo eso. Pero lo mal que me trató delante de todos, ¿eh? Y me la tiró así la revista. Esta porquería acá no la quiero más. Esta es mi empresa y vos la vas a respetar. Bueno, podrá decir todo eso, pero ninguna de esas cosas avergüenza. Avergüenza meterse en negocios ajenos. Avergüenza ser un delincuente y estar pagando por sus propias faltas. Avergüenza el que el nombre de Jesucristo sea blasfemado porque no damos el testimonio que tenemos que dar. Esas son cosas que avergüenza. No avergüenza dar un testimonio en público. Eso me traerá sufrimiento, pero luego trae paz y bendición. Por lo cual, no te impacientes cobra una relevancia especial y única para nosotros, para que experimentemos en nuestra experiencia personal una paz que Cristo prometió cuando dijo, la paz os dejo, o cómo es al revés. Mi paz, las dos cosas, ¿eh? La paz os dejo y mi paz os doy. Y Él es nuestra paz. Entonces, no te impacientes por causa. ¿Y cuál es la causa de los malignos? Una de ellas, por ejemplo, y fíjense, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cuánta envidia le tenían a Cristo? ¿Quiénes le tenían envidia? ¿Eh? ¿Por qué le tenían envidia a los fariseos? ¿Cómo? Porque hablaba, ¿quién era que mencionaba eso esta mañana? No me acuerdo quién, o esta tarde. Porque hablaba el Señor, o lo escuché en alguna grabación, cuando lo querían aprender, como nunca antes habían escuchado hablar hombre alguno. Miren qué envidia que generaba Cristo. Y acá habla de la prosperidad de los malignos. De esa prosperidad dudosa, porque está hecha con malicia. No quiere decir que uno no prospere. Trabajando honestamente puede prosperar y es lícito que prospere. Pero que eso no nos sea causa de envidia amarga, que es animal, terrena y diabólica, que es una sabiduría que no trae ninguna edificación, ningún bien. No impacientarnos por causa de los malignos. Malignos son las personas malas, los que no tienen a Cristo en su corazón. Qué triste es cuando, siendo un creyente, que teniéndolo todo en Cristo, me considero menos que un maligno que prospera en su camino, que uno que anda en un Audi, en un Porsche, por decir algo, ¿no?
y eso me genera envidia. O alguien que tiene una casa más lujosa, o alguien que se viste mucho más caro que yo. Mirá las zapatillas que se pone. ¿Cómo hace? Si cuestan 30, no, ya no sé ni los números, 300.000 cada zapatilla. Y yo mirá que me pongo. Son las de 10 años atrás. Me está saliendo el dedito en la punta, ¿no? ¿Por qué tener esa envidia cuando lo tenemos todo? Y que tendría que generarnos paz en el corazón para poder andar y agradar a Dios como a Dios le agrada y quiere que andemos. Una envidia que no edifica, que amarga. Envidia tiene una definición del diccionario del mundo, todos conocida, es desear lo que uno no puede alcanzar. Pero el envidioso, aunque lo alcanza, no lo alcanza, porque envidia más. A veces se envidia la felicidad que tiene el otro. Hay quienes usan amuletos y cadenitas y cintitas de colores que se... Ojo con las cintas que se atan, porque a veces los colores tienen un simbolismo. Si lo ignoramos, bueno, pero si sabemos atarse un color, ya nos hace responsables, no por tu conciencia, sino por la conciencia del otro, dice el apóstol Pablo. Porque si yo me ato acá una linda trencita multicolor, ¿qué significa hoy el multicolor? Eso es lo de menos. ¿Qué es multicolor? Es la ideología de género. No escucho. Fuerte hablen. ¿Qué habla Claro, la comunidad LGTB, toda suerte de sexo, hablen sin miedo, ustedes lo conocen. Entonces, si yo me lo pongo, pensando como la hermana, que son muchos colores, qué lindo que es. Pero si yo me lo pongo sabiendo lo que significa, no me hago mal a mí mismo, porque a mí no me hace nada, le hago mal al que sabe que como pastor yo no puedo usar una cinta de esa naturaleza. Porque aunque a mí no me haga mal, le hace mal al otro. Por eso dice Pablo, no por tu conciencia, sino por la conciencia del otro. Y debemos pensar que cada uno de esos amuletos viene con alguna cosa. No viene el amuleto solo, viene cargado con algo más. Y siempre tiene que ver con cosas espirituales. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de su prosperidad, porque tienen para ellos un fin también, porque así lo dice la palabra, porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Eso pasa con los malignos y con aquellos que prosperan con causas que no son las correctas. Y la exhortación para nosotros es esperar en Jehová. Espera en Dios. ¿Cuánto cuesta esperar? Primeramente hay que tener paciencia. ¿Cuántas noches? Y tomo el ejemplo porque es lo que estamos estudiando ahora en la escuelita, ¿no? ¿Cuántas noches en la profundidad de la cárcel más oscura José habrá orado al Dios de sus padres con paciencia, esperando el día? Tenía esa esperanza de que Dios un día lo sacara. Cuánta paciencia, ¿no? Y ya hace 13 años que oro y no recibo respuesta. Tengo bendición, Dios me bendice, Dios está conmigo, me dan a que ocupe un buen cargo donde estoy, pero sigo preso. ¿Cuántas noches habrá orado? ¿Con qué paciencia? Viendo que otros prosperaban, el que le declaró el sueño salió libre, al otro se le cumplió la sentencia, le fue bárbaro.
y yo sigo acá preso. Espera. Esta es una palabra que nos debe pesar en el corazón, pues forma parte de nuestra vida como creyentes. Aprender a esperar en un tiempo que no espera nada. Y no podemos ponernos en sintonía con un tiempo impaciente. Porque el tiempo es impaciente, yo también tengo que ser impaciente. Bueno, el mundo es impaciente, el tiempo es impaciente, la gente es impaciente. Yo voy a esperar en quien tengo que esperar. ¿Cómo choca eso? Pero a la vez cómo se nota la presencia de un creyente en un lugar. Se nota. Porque es otro espíritu que el que está en este mundo. Es un espíritu que marca, pues es la sal de la tierra y es luz del mundo. Y espera en que el Señor obre. No te impacientes, espera a Jehová. Y mientras tanto, haz bien. Bueno, prosperan, tengo que ser paciente, no tengo que tener envidia, voy a esperar en el Señor y mientras tanto voy a hacer bien en un mundo que tal vez ese bien me lo devuelven con mal. Pero no importa, porque yo no lo estoy haciendo para los hombres. Si bien los hombres son beneficiados, pero yo lo hago al Señor y como al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo en el Señor. Hacedlo en el nombre del Señor. Y ahí es cuando el Señor renueva nuestras fuerzas. Porque no está apoyado en la arena movediza que son los hombres y sus sentimientos y sus cambiantes ideas y sus estados de ánimo y su voluntad si quiere o no quiere, sino que está apoyada sobre aquel que es la roca eterna de los siglos, inconmovible, inamovible, que permanece firme e igual hoy, mañana y siempre, que es Cristo. Los hombres cambian y no nos debe asombrar. El Señor decía, aquel con el cual caminábamos dulcemente y conversábamos las cosas, que mojaba su pan en mi plato. ¿Quién era? Judas. Y dice que conversaban plácidamente cuando caminaban con el de las cosas espirituales. Sin embargo, levantó contra mí su calcañar, dice, su mano, no recuerdo bien, en uno de los salmos. Del hombre, bueno, la confianza tiene que estar puesta en el Señor y hacer bien. Aunque recibamos ingratitud, y es bueno, porque el Señor decía, y cuando hacéis algo para los hombres, no esperéis recibir algo. Porque hay muchos que se ofenden. Mirá todo lo que hice y ni siquiera las gracias me dieron. Y bueno, mejor si no te dan las gracias. Mejor. ¿Por qué? Porque bienaventurados somos en los cielos. Y esa gratitud te la va a dar el Señor. Mucho más que un gracias de alguien o alguien que te palmee en la espalda y te diga gracias por todo, querido. Ah, qué bien que me hizo eso. Vos sabés, ese poquito, hay gente que vive de eso, ¿no? De un pequeño de reconocimiento. Bueno, el creyente, un buen creyente, tiene que acostumbrarse a no esperar nada y a hacer bien las cosas. Si no me agradecen, mejor. Mejor si no me... Porque no me enaltezco ni le doy lugar a la carne para sentirme. Había uno que decía, qué hermoso trabajo que hizo, hermano. Y
Así, así. ¿Sabes lo que significa esto, no? Las manos que tengo. Por eso hice este buen trabajo. En vez de dar la gloria a Dios. Y así. Las buenas manos que tengo. Si no te dicen nada, es porque andás bien. Si no te dan gracias por nada, está bien. ¿Quién se dio vuelta a agradecerle al Señor? Eran 10 los leprosos curados. Uno solo, que ni siquiera era israelita, volvió a darle gracias al Señor. ¿Y los otros 9 dónde están? Tal vez de algunos sí. Pero qué importante que es cuando un cristiano se va armando de estos pensamientos maduros espiritualmente, porque forman su conducta, porque ese era el proceder de Cristo. Te hace un cristiano maduro. Cuando sinceramente delante de Dios no esperás recibir nada de los hombres. No como quien desprecia a los hombres. Ojo, uno lo hace por amor al Señor y por amor a las personas y a los hombres. Pero la gratitud y la alabanza tiene que venir de Dios. Y en eso seremos bienaventurados. Porque ahí no hay arrepentimiento alguno. Y es grande el galardón que nos espera. Y haz bien. Vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Vivirás en la tierra. ¿Cuántos planes tenemos? Especialmente los más jóvenes, los más viejos, con planes casi de retiro más que de proyectos futuros, ¿no? Aunque algunos decían, para no sentirse viejo siempre hay que tener planes futuros. Pero los jóvenes, ¿cuántos planes? Estudios, recibirme, tener una carrera, entrar en una profesión. Vivirás en la tierra. ¿Y qué dice acá? Y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová. ¿Y cuál es la delicia que el creyente debe poner en el Señor? ¿Saben lo que es una delicia, no? Podemos empezar desde lo más básico. Un alimento. ¡Qué delicia! ¡Qué rico esto! Lo poco y lo rico, ¿cómo es que dice el dicho? Se gusta en plato pequeño, una cosa así. El manjar, ¿no? ¡Qué delicia! O la conducta de una persona, ¿eh? ¡Qué delicia esta persona! ¿Y cuál será la delicia del corazón del creyente para con Dios? Porque así dice, ¿no? Pon asimismo tu delicia en Jehová. Que me resulte deleitoso el Señor. ¿Y cuál es lo mayor? Pablo en Romanos decía, para que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formado en vosotros. Ese debería ser el principal deleite del cristiano. Muchos dicen, y bueno, ¿qué haría Cristo en mi lugar? No sé qué haría Cristo en tu lugar. Pero sí sé que la palabra me dice que la imagen de Cristo debe ser formada en nosotros. Y solamente será si tienes el Espíritu Santo en el corazón. De lo contrario, nunca podrás tener ese deleite en las cosas de Dios. Tal vez nos dé deleite otras cosas. El fútbol, no sé, la música, los lugares tradicionales donde he vivido, donde he nacido, donde he movido. ¿Cuánto deleite me trae? Pero pon a sí mismo tu delicia en Jehová. Y esa delicia es conocer en profundidad persona y obra de Cristo en mi vida. Y que se pueda ver en mi vida. Procurar esto. Alcanzar esta delicia. Alcanzar a tener
este fino paladar espiritual. Y no impacientarnos. Y no tener envidia por causa de los malignos o por la prosperidad de los malignos. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencias tan abismales. Mientras una cosa es tan terrena, tan sucia, tan vil, que tanta tristeza nos acarrea, por otro lado, la oferta de algo que es deleitoso, que nos eleva, nos levanta, nos sostiene, nos acompaña, nos enriquece. Y miro al que todo lo tiene y no tiene nada. Y así dice los proverbios, ¿no? Hay quienes tienen mucho, pero no tienen nada. Y hay otros que nada tienen, pero tienen todo. Bueno, yo no tengo nada, pero Cristo me inunda el corazón. Y no hay nada que me llene de tanto gozo. Dichoso al hombre que tú escogieres e hicieres habitar junto a ti, dice el Salmo 65. Viene su comienzo. Dichoso el hombre, y entiéndase la mujer también. Cuánta dicha, cuánto gozo, cuánto deleite hay en aquel que pone su delicia en el Señor. Pero para eso hay que alcanzar la preciosa, bendita y única experiencia de salvación, de tener a Cristo en el corazón, de mirar mi experiencia. Si es que tengo envidia por los que prosperan, si tengo impaciencia por causa de los malignos, si cualquier cosa me enoja. Eso es bravo, ¿eh? Cuando cualquier cosa me enoja. Es porque hay algo que no está bien ahí, ¿eh? Eso me enojó. Eso me puso mal. Eso me puso de punta. Eso me quitó la gana de hablarle. Eso me llevó a... Eso... Cuidado. Eso significa que falta lo principal, que es la preciosa, bendita y deleitosa persona del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y el lugar que se merece. Por eso insistimos, estamos y predicamos y anunciamos. El que no tiene a Cristo, recíbale. Entréguele su corazón. Dígale, Señor, acá estoy. Perdóname mis pecados y creo en que Cristo es mi Salvador. Porque quiero tener este deleite, quiero tener este gozo, quiero tener esta dicha, quiero tener esta gloria en mi corazón. La persona bendita de Jesucristo, tu Hijo bien amado. ¿Lo tenemos? ¿O es solamente acá? Y esto me dice otra cosa. Tiene que haber coherencia entre el corazón y la cabeza. Si es un mismo sentir, el obrar va a ser consecuencia de esa armonía de espíritu y de alma en el obrar. Si hay alguno que todavía no tiene a Cristo, recíbalo. Nunca es tarde, ¿eh? Aunque hayamos crecido en el Evangelio. Aunque mi mamá y mi papá me hayan traído a los empujones a la casa de Dios. Bueno, lo cierto es que eso no me va a salvar y no me va a dar lo que me puede dar Cristo Jesús como Salvador personal. El que cree en mí tiene vida eterna. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos.